El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Queremos, desde el CEPA Joaquín Sorolla, apoyar esta causa. Vamos a ver esta presentación, donde aclaramos qué son las violencias machistas. La violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Es la violencia que se ejerce contra las mujeres como una manifestación de la discriminación y de las situaciones de desigualdad, sobre todo eso, desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de poder asimétrico entre hombres y mujeres. Al hablar de la violencia de género, se suele pensar en situaciones de agresiones dentro de una pareja, pero no es así. Eso es la parte más visible de todo. La forma más usada de representar la violencia de género es el iceberg, que se puede dividir de dos maneras. La primera división sería entre lo visible y lo invisible. En la parte que se ve están los gritos, insultos y amenazas, los abusos sexuales, las violaciones y las agresiones físicas. Y el asesinato está en lo más alto. El otro lado es la parte más grande, la que se encuentra sumergida y apenas se ve. Aquí es donde encontramos el germen de toda la violencia. Micromachismos, lenguaje, humor y publicidad sexista, control, desprecio, chantaje emocional, humillación. La segunda división se diferencia entre las formas explícitas y las formas más sutiles. Las primeras las vemos y las notamos, pero las segundas pasan desapercibidas. Y si no nos damos cuenta de ellas, no las categorizamos como violencia de género, pero son el principal problema. Al final del asesinato, todo comienza por abajo hasta que llega arriba. Os voy a mostrar algunos datos. No todas las violencias de género se denuncian y tienen lugar una investigación judicial, pero todas ven mermadas su salud y con frecuencia acuden a demandar asistencia médica o psicológica. Según las estadísticas de la Delegación del Gobierno, en 2019 fueron asesinadas 55 mujeres. En 2020, hasta el 13 de noviembre, han sido asesinadas 41 mujeres. De esas, solamente habían denunciado 6 y tenían órdenes de protección 6. Si vemos la estadística, las mujeres asesinadas desde el 2003 a 2020 son 1.074 mujeres. Una barbaridad. Los tipos de violencia machistas que pueden existir depende de dónde se dé la violencia machista. Según los ámbitos, puede ser en la pareja, puede ser familiar, en el entorno laboral o económicamente. Y las formas pueden ser física, psicológica, sexual y económica. Vamos a ver ahora un poco cuáles encajan dentro de las diferentes formas de violencia machista. Como podéis ver, dentro de la violencia física, que es la que es más visible, puede ser el empujar, golpear, zarandear, puñetazos. También incluye la omisión de ayuda ante enfermedades o lesiones. En cuanto a la psicológica, entra todo tipo de insultos, humillaciones, burlas, abandono, silencio, chantajes, amenazas. En cuanto a la económica, se puede ocultar el dinero, tener que rendir cuentas de todos los gastos, impedir el acceso a un puesto de trabajo o a estudios, que esto ocurre mucho. En cuanto a lo social, consiste en el aislamiento del entorno social a través del control de las relaciones familiares y sociales. En lo ambiental, intimidar dañando o destruyendo todo ese entorno.
romper objetos, eliminar fotos o recuerdos, atacar a los animales domésticos. Y la última que tenemos, el acto sexual, obligar a mantener relaciones sexuales no deseadas. La violencia de género es diferente a la violencia doméstica. La violencia de género ocurre porque ser mujer es un factor de riesgo, es una violencia contra las mujeres. La violencia doméstica se refiere al lugar, pero no a quién agrede o por qué lo hace. Se desarrolla dentro de las familias y es ejercida por cualquier miembro. Normalmente se les conoce como riñas conyugales, dentro de una situación igualitaria. Eso es lo que la diferencia de la violencia de género. No son sinónimos. Invisibiliza el hecho de que las mujeres son las que sufren violencia de género y coloca a la víctima al mismo nivel que al agresor y niega la existencia del patriarcado. Este es el caso de un polémico tuit que hubo de la Guardia Civil sobre la violencia de género, igualando al hombre y a la mujer en estos casos, cuando queda claro que son dos cosas diferentes. Este es el ciclo de la violencia. Normalmente cuando un maltratador empieza a ejercer esa violencia, al principio está en calma, suele pasar desapercibido y ser una persona muy tranquila para el entorno. De repente, este maltratador acumula cierta tensión y empieza a descargarla contra su pareja. De ahí viene la explosión violenta de agresión. Normalmente esto concluye en una culpa, un arrepentimiento y unas promesas que hacen sentir a la víctima el hecho de que no ha pasado nada y que puede perdonarle porque va a cambiar. Suele ser la típica frase, voy a cambiar. Ella lo cree y al final vuelve a haber una reconciliación. Pero tras esa reconciliación vuelve de nuevo la calma y la agresión. Aquí podemos ver la escalada de la violencia de género, cómo comienza con las agresiones psicológicas para ir pasando ya a agresiones verbales, para convertirse ya en agresiones físicas, que son las que empiezan a verse de una forma más explícita y culminando muchas de ellas en muerte violenta si no se pone remedio antes de que ello ocurra, bien porque la víctima al final decida pedir ayuda o alguien le ayude aunque no lo haya solicitado la víctima. Las consecuencias afectivos y relacionales en las mujeres, que son la causa por las cuales estas mujeres maltratadas no salen de esas relaciones, son varias, son muchísimas, que las hacen sentir que no pueden salir de ahí. La dependencia emocional, el aislamiento, la pérdida de la autoestima, la inquietud y la ansiedad, culpabilidad, sumisión y agresividad, indefensión aprendida, reactividad emocional, un elefante que cree que no puede soltarse de una mini cadena que le ata, aunque podría hacerlo con ayuda. ¿Cómo es el maltratador? La pauta el patrón de comportamiento de estos maltratadores suelen ser encantadores. Muestran un engaño, encantando a la gente con regalos, con sonrisas, siendo dulces. Terminan debilitando y confundiendo y anulando a su víctima. Las culpabilizan además. Consiguen culpabilizarlas. Se merece lo que reciben. Hay muchos mitos en torno a la violencia de género. Vamos a intentar desmontar un poco estos mitos. El primer mito es que la violencia es un problema de clases sociales bajas y pertenecen a determinados grupos étnicos. Eso no es real. La violencia machista existe en cualquier clase social. Afecta a todo tipo de mujeres. Da igual su nivel de estudios, de edad, de raza, es independiente. Otro de los mitos es que el maltrato físico es más grave que el psicológico. La realidad
es que el maltrato psicológico es igual de grave que físico, por las consecuencias que van forjando al final, que se van generando en las mujeres que reciben este tipo de maltrato. Otro de los mitos es que la violencia dentro de casa es un asunto de la familia y no debe de salir fuera. Esto lo dice mucha gente, que lo que ocurre en casa se cuida en casa. Esto no es real. Ese problema incumbe a toda la sociedad y la gente que estamos alrededor debemos de hacer algo para ayudar a estas víctimas de violencia machista. Ningún acto que dañe a la persona física, psicológica o sexualmente puede considerarse como privado. Solo debe entenderse como algo irreal, como algo que afecta a todo el mundo. En el caso de tener hijos o hijas, es mejor aguantar porque es preferible que los menores tengan un padre a su lado. Eso dice el mito. La realidad demuestra que no es así, que incluso los menores reciben esa violencia de género, bien por consecuencias psicológicas que les afectan poco a poco y cada vez en mayor grado, o bien porque también son víctimas del maltratador físicamente. Es más, hay menores que también mueren víctimas de violencia de género. Otro mito es que la mujer es maltratada es porque algo habrá hecho. Ninguna mujer se merece ser maltratada. El agresor siempre busca excusas que justifiquen su violencia. Siempre la van a buscar. Es que tú me has enfadado, es que tú me has hecho pegarte. Pero nunca son ellas, el problema lo tiene él. Otro de los mitos es que con el tiempo el maltratador puede cambiar y la situación de maltrato puede desaparecer. Esto no es así. Un maltratador no cambia, al revés, la situación de violencia cada vez va a más. Las situaciones de maltrato con el tiempo no mejoran, sino que se agravan y se hacen más peligrosas. Cuanto antes se rompa con el maltrato, mejor. Otro de los mitos, que existe el mismo maltrato hacia hombres por parte de sus mujeres, pero no se saca a la luz porque no interesa. En el caso de la violencia hacia los hombres, ya sea por una mujer o por otro hombre, recibe otro nombre, otra denominación, violencia doméstica, intrafamiliar, violencia sin más, pero no es violencia de género. Desde 2016 a 2018, 22 hombres murieron a manos de sus mujeres, sí, pero es que 151 murieron por violencia machista. Y recordemos que el motivo no sería la desigualdad entre hombres y mujeres, el motivo sería otro por lo que no es violencia de género. Otro de los mitos es que los hombres maltratadores es porque son adictos a las drogas, al alcohol, están mal de la cabeza, están con estrés, y eso no es así tampoco. ¿Cuál es la realidad de estos hombres que maltratan? No tienen por qué haber consumido, no tienen por qué haberse drogado, no tienen por qué tener un problema mental en absoluto. Un hombre maltratador no son ni enfermos mentales ni alcohólicos. No suele manifestar violencia además fuera de casa y en muchos casos no suele sospecharse de él. En la tele cada día lo vemos como los vecinos y vecinas lo indican, que nunca se lo hubieran imaginado porque ese hombre era muy simpático, era muy agradable, se parecía una muy buena persona, ¿verdad? Pues eso ocurre cada día. Ahora para finalizar, aquí dejamos dos cortos para que podáis reflexionar. No sabemos si dará tiempo a ver dos cortos o solamente vais a ver uno, pero tanto uno como otro son para hacernos pensar un poco las situaciones que viven a nuestro alrededor o situaciones incluso que nos pueden pasar a nosotras. Si alguna de las personas que están escuchando esto eh, necesita algún tipo de ayuda, en el centro veréis que hemos dejado carteles donde pueden pedir ayuda y siempre pueden acudir a su tutor o tutora o a la orientadora del centro, la cual puede puede ayudarles en todo lo que pueda, derivándolas si hace falta a otros centros o simplemente escuchándola hasta que ellos puedan tomar una decisión.